Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en esta batalla que parece que no tiene fin, aunque lo va a tener, por supuesto, con la pandemia, las restricciones, y bueno, estamos orando y pidiéndole al Señor que nos asista en estas horas tan difíciles. Pero bueno, gracias a Dios que contamos con esta tecnología hoy que nos permite conectarnos a pesar de la situación de gravedad que estamos padeciendo. Oremos, por favor, por los enfermos. Se ha incrementado el número de víctimas fatales en el mundo y por supuesto el nivel de contagio se ha disparado, por eso es que tenemos que orar en estas horas. Les mando un saludo a todos los que nos siguen a través del canal. Gracias por sus comentarios, hermanos y hermanas. Yo les ruego que dejen su comentario. Es un placer de poder leerlos. A veces no contesto mucho porque sería pasarme horas en los comentarios y yo creo que lo que más aprecian ustedes, más que un comentario, es que podamos compartir las escrituras, así que me dedico a la investigación. Pero trato de escribir un par de líneas y mandarles un saludo, pero les digo del fondo de mi corazón, estoy muy agradecido por vuestros comentarios en todo el continente. Suscríbanse al canal, por favor, si no lo han hecho. Tenemos el Facebook de la iglesia también. Y compartan esos videos con sus amigos, compañeros, y traten de conversar con ellos. Pasen el video y después pregunten qué opinan para que ustedes puedan entrar en conversación y presentar a Cristo. No se trata de que vean al predicador, sino que ustedes usen esto como herramienta para sentarse a hablar y poder presentarles el Evangelio a esas amistades o familiares, a lo mejor, que ustedes tengan. Así que se puede usar esto como una herramienta de evangelización. Entramos al tema. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 15 y capítulo 16. Hemos iniciado una nueva serie que la he titulado Hablando del Espíritu Santo. Y vamos a leer el capítulo 16, versos 7 al 15. Voy a hablar de capítulo 15 y 16, pero es mucho para leer. Pero entonces nos concentramos en el corazón, digamos, de la tesis de esta predicación, versos 7 al 15. Y dice de esta manera, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Consolador, o mejor dicho, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío
y os lo hará saber. Bueno, Padre, gracias por tu palabra y te rogamos ahora que este discurso de Jesús o parte de él pueda bendecir nuestras almas y nos pueda dar la orientación acerca de este tema del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de esta exposición es La obra del Espíritu Santo. Y nos preguntamos, bueno, a ver, ¿cuál es realmente la obra del Espíritu Santo? ¿Qué papel desempeña el Espíritu Santo en este mundo, en la vida de los creyentes? Y claro, si hay algo que ha recibido atención central en el movimiento evangélico contemporáneo, que es más popular que bíblico, es decir, popular en el sentido de que es lo que la gente busca y le gusta, pero que se ha ido alejando de los criterios que plantean las Sagradas Escrituras, y dicho sea de paso, lo que el Señor Jesucristo plantea, por ejemplo, en este mensaje. Entonces las iglesias se han ido moviendo hacia estas enseñanzas que hoy día titulan, en cuanto a este tema se refiere, la manifestación o manifestaciones del Espíritu Santo. Y es interesante ver un poco el movimiento de las ideas, cómo desde principios del siglo XX, las iglesias, más bien de tono carismático, por ejemplo, se han ido moviendo progresivamente de lo que es la doctrina clásica de el hablar en lenguas extrañas, o por ejemplo de efectuar cultos de sanidades colectivas, o de profecías y una escuela de profetas y profetisas que están dando noticias y que, por cierto, a modo de paréntesis, a estas alturas y con todos los medios de comunicación que tenemos, ya se ha probado y se ha reprobado que todas estas cosas son una farsa. Las predicciones que se han hecho han caído a tierra, no se cumplen, no se han cumplido, es todo un espectáculo de mentiras y falsedades. Ojo con esto, la Biblia es muy seria en cuanto a este asunto de abusar con el tema de las profecías, porque en el Antiguo Testamento, que muchos apelan justamente para justificar el movimiento profético, dice que cuando un profeta hace una profecía que no se cumple, el Señor dice, no, yo no lo he enviado. Y no solamente eso, pero a ver, notamos que esas personas que hacían ese tipo de labor y no eran enviadas por Dios y se corroboraba porque no se cumplían las profecías, era gente que cobraba, gente que los apedreaban y se metían en serios problemas. Lógico, nosotros hoy no tenemos licencia para hacer eso tiene que ver con el antiguo sistema, pero lo que sí nos muestra es la gravedad del asunto, que con Dios no se juega. Y hoy ya eso está probado. Hoy las profecías son una verdadera farsa, no se cumplen. Pero bueno, hemos ido moviéndonos, o se han ido moviendo, de esas manifestaciones a lo que hoy encontramos que son exageraciones ya desbordadas. Hoy encontramos, por ejemplo, o se describen como manifestaciones del Espíritu Santo a actos convulsivos en la gente, o por ejemplo movimientos violentos antinaturales del cuerpo, retorcijones, quebradas, serpenteos, en fin, qué sé yo, saltos desenfrenados, expresiones o ataques de euforia colectiva como la risa, los gritos, los aullidos, danzas paganas dentro de la iglesia, y eso por ser un poco gentil y prudente y no dar toda la lista completa de cosas raras que se ven hoy en las iglesias y que se están popularizando a través de, o se viralizan por medio de estos sistemas de comunicación. Cuando el apóstol San Pablo escribió a la iglesia de Corinto, que es un caso muy interesante en la historia de la iglesia, a lo menos la iglesia primitiva,
Este hombre escribió acerca de cómo administrar los dones espirituales, cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la iglesia. Y es muy interesante cuando uno lee especialmente la primera carta y también la segunda, pero en especial la primera carta, donde aborda este tema del abuso o mal uso de los dones espirituales. Y es interesante notar que Pablo jamás menciona nada de lo que se propone y lo que se está buscando en la iglesia contemporánea como manifestaciones del Espíritu Santo. No hay una sola instancia en lo que escribe Pablo, y luego si salimos de los límites de esa carta y nos vamos a las otras cartas escritas por el apóstol y otros apóstoles o escritores del Nuevo Testamento, y ninguno menciona ni siquiera un solo caso de las cosas que se están dando hoy en el movimiento carismático. Y él lo que explicó sí es que los dones que se habían manifestado, y por cierto la iglesia de Corinto había sido dotada, era una privilegiada por el desborde de dones que había dado el Señor. Uno tendría que investigar por qué razón había sido tan bendecida esa iglesia y tal vez no lo encontramos en otras, no lo sabemos. Pero este hombre explicó que esos dones que había entregado era para la edificación de la iglesia de Cristo. Muchos dicen que esas cosas que vemos hoy en la iglesia, estas cosas raras, edifican. Pero resulta que lo que se hace es darle una definición completamente nueva y diferente a la palabra edificar, que no tiene nada que ver con lo que enseñan las Escrituras en lo tocante a edificación. El concepto de edificar es levantar algo, de construir. Eso es el concepto bíblico. Específicamente cuando se trataba de la organización y formación de la iglesia, apuntaba a lo que era la enseñanza apostólica para edificar la vida espiritual del pueblo redimido de Jesucristo. Eso es a donde apunta la Escritura cuando se habla de edificación. Tenemos por un lado la tarea de evangelización que trae nuevas piedras vivas al edificio, y luego tenemos el adoctrinamiento que va discipulando, va preparando a los nuevos convertidos para llegar a ser miembros activos en la iglesia. Así que no se menciona absolutamente nada de este tipo de prácticas que vemos hoy. Hoy lo que vemos es que en lugar de edificar doctrinalmente a la gente, lo que se está haciendo es llevándolas a prácticas esotéricas, a cosas que tienen que ver más con el chamanismo o con las religiones paganas. Están pasando cosas muy, pero muy raras en la iglesia. Nos hemos movido de cosas que ya antes las veíamos raras, pero hoy se ha desbordado al escándalo. Es cosa seria. De la obra del Espíritu Santo, Jesús, en este discurso, no menciona nada, absolutamente nada de lo que vemos en el movimiento carismático contemporáneo. Esto yo sé que levanta mucha controversia, pero tenemos que llamar las cosas por su nombre. Jesús no menciona absolutamente nada acerca de estas cosas cuando hablaba de la obra o manifestación del Espíritu Santo. Y es interesante porque Jesús va a manifestar en este capítulo 15 y 16 4 obras específicas del Espíritu. La primera es la testificación. La segunda obra es la acusación. La tercera obra es la orientación. Y la cuarta obra es la glorificación. Así que tenemos testificación, tenemos acusación, tenemos orientación y número 4, tenemos glorificación. Esas son las 4 solas cosas que menciona Jesús en estos capítulos como obra o actividad del Espíritu Santo. No hay más. Y vamos a mirar eso. En cuanto a contexto, hemos indicado en la exposición anterior que esto se trata del último sermón de despedida, si se quiere, de Jesús dándole a los discípulos, y que las palabras de este sermón se hacen extensivas a todas aquellas personas que iban a escuchar las enseñanzas que recibieron de Jesús
ahora por boca de los mismos apóstoles. Así que esto no solamente era exclusivo para los discípulos, sino que también es para todos nosotros igual. Y entonces el Señor Jesucristo, después de indicarles que tenía que partir, estos hombres quedaron entristecidos o consternados por la noticia, y entonces el Señor lo que hace es consolarlos y les da una serie de promesas que están en los primeros versículos del capítulo 14, versos 2 y 3, para poder animar a estos hombres. Y la primera promesa es de Jesucristo es de partir para ir a preparar un lugar para ellos. Así que con eso quédense tranquilos porque sí, yo me voy, pero voy con una tarea específica y es preparar lugar para ustedes. La segunda cosa es, voy a volver. Vengo de nuevo. Y número 3, los voy a llevar, yo mismo personalmente los voy a llevar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que esa promesa lo que hace es tratar de animar a estos hermanos entristecidos por la noticia que Cristo tenía que partir. Y entonces, mientras ellos esperan el cumplimiento de esas promesas, el Señor inserta una cuarta promesa de consuelo, que es que les va a enviar el bendito Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que mientras esperan esté con ellos, les ayude, los consuele, les dé todo lo necesario para que mientras van hacia ese cumplimiento puedan manejar sus vidas de una manera que sea dirigida por el Señor. Y entonces, después de decirles que debe partir y que no los va a dejar huérfanos o abandonados, sino que les va a enviar el Espíritu Santo para consolar, para enseñar, para recordar. Estas son cosas que ya mencionamos la vez pasada, yo hago un resumen nada más. Ahora va a indicarles en el capítulo 15 que mientras estas personas esperan el cumplimiento de esas cosas y tienen ahora el Espíritu Santo, que permanezcan, que estén aferrados a Jesucristo. Eso lo vemos en el capítulo 15, versículos 1 al 17. Jesús les va a decir, ustedes necesitan permanecer, estar arraigados, estar agarrados de Jesucristo. Y la razón es porque agarrados de Cristo es la única manera en que la vida de los creyentes, mientras esperan el retorno de Jesucristo, puedan ser vidas productivas. Es decir, vidas que sean abundantes, vidas que le lleven gloria al Señor, vidas que puedan producir un fruto que sea valioso, no un fruto que nos sirva, sino algo que realmente sea importante. Y la razón es porque el creyente verdadero, el verdadero discípulo de Cristo, francamente no puede producir fruto, una vida que le lleve gloria al Señor. No se puede ser un cristiano verdadero sin producir fruto, sin que la persona produzca algo que tenga valor para Dios, una vida que produzca resultados. Jesús dice en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, y noten ustedes el carácter enfático de eso, dice, lleva mucho fruto. Y la razón es porque separados de mí nada podéis hacer. Así que prácticamente eso resume todo el capítulo 15. Jesús dice, mientras esperan el cumplimiento de estas promesas que les hice, ustedes lo que tienen que hacer es, yo les voy a mandar el Espíritu Santo, pero ustedes tienen que permanecer en mí, la vid verdadera, permanecer en Cristo. Los creyentes, nosotros, por nosotros mismos, no poseemos vida, no tenemos fuerza y tampoco tenemos poder espiritual. De ahí es que de vital importancia, y hoy más que nunca, de estar agarrados y permaneciendo en Cristo Jesús, la vid verdadera, para que realmente nuestras vidas puedan recibir de Cristo la vitalidad a través de su Espíritu Santo para poder obrar en una forma efectiva para edificación de la iglesia de Jesucristo, que nuestra vida produzca fruto valioso para Dios.
Sin embargo, ojo con esto, porque a veces se tiene la idea de que si yo recibí al Espíritu Santo, si yo permanezco en Cristo, estoy salvado de cualquier problema, no voy a tener ninguna dificultad. Todo va a ir bien, vamos a ir viento en popa, vamos a navegar por el mundo, la historia, la sociedad con éxito. Hoy se habla de, qué sé yo, de estar sanos, ricos, sin problemas, con trabajo y una cantidad de cosas. Bueno, acá el Señor Jesucristo lo que hace ahora, desde el verso 18 hasta por lo menos el 25, es de decirnos que, nos hace la advertencia, que el permanecer en Cristo Jesús implica meterse en problemas con el mundo. Es decir, nos sacamos de encima el problema del pecado para tirarnos encima ahora el problema del mundo. Repito, permanecer en Cristo no significa que estamos ahora en un cajón, una especie de nicho o burbuja protectora en donde no vamos a sufrir ni enfermedades, ni problemas, y especialmente cuando se trata del mundo hacia el pueblo de Dios, todo lo contrario. Así que eso lo vemos otra vez en esta segunda parte del capítulo. El mundo aborreció a Cristo. Lo aborreció desde el momento en que puso un pie en esta tierra. Y toda su vida fue una vida, expuesta al aborrecimiento de los líderes religiosos, incluso el grueso de la sociedad, salvo aquellos que lo seguían y muchos que lo siguieron por conveniencia, ¿no? Porque realmente llegaron a entender quién era Jesús y cuál era su misión. Y por eso es que al final lo terminaron abandonando y gritaban que lo crucificaran. Pero bueno, Jesús entonces del 18 en adelante nos dice que el mundo aborreció a Cristo y que va a aborrecer también a todas aquellas personas que se identifican con Cristo Jesús. Esto es una advertencia que nos hace Jesús. Si hoy día alguien se levanta y dice, no, usted con Cristo está protegido, no va a tener problemas. Bueno, eso no es lo que dice Jesús. Les dice, a mí me aborrecieron y los van a aborrecer a ustedes también, tomen nota de eso. En el verso 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, es decir, los discípulos, también guardarán la vuestra. ¿Quiénes son estas personas que la guardarán? Bueno, aquellas personas que vamos a escuchar lo que los apóstoles recibieron de boca de Jesús. Ahora, esto francamente uno lo ve y dice, pero qué cosa tremenda, ¿no? ¿Qué pasó acá? Pero en realidad no nos tiene que extrañar eso porque el Señor nos puso de antemano de cómo va a reaccionar la sociedad contra Cristo y contra los cristianos. El verso 25 dice, por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa, sin razón, me aborrecieron. Así que esto es, en definitiva, lo que le espera o nos espera a nosotros como seguidores de Cristo Jesús. Lo que nos espera es la hostilidad del mundo. Acá déjenme hacer un paréntesis que pienso que es apropiado para que no se malentiendan las cosas, especialmente en el clima que estamos viviendo hoy con el tema de interpretar que hay una persecución contra la iglesia, por las restricciones de juntarnos y todo ese tipo de cosas. Esto no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy. Hoy tal vez se da en algún lugar, por ahí, en algún rincón, pero en términos generales, las restricciones que se están dando, hermanos y hermanas y amigos, no es porque las instituciones se están lanzando contra la iglesia, porque todo esto es una cooperación conjunta para ver si podemos vencer este mal que nos afecta a todos por igual. Las sinagogas están cerradas, las mezquitas están cerradas, los gimnasios están cerrados, cines, teatros y un montón de cosas. Así que no es que se está diciendo a la iglesia, no se congreguen, no se pueden congregar. No, Señor, no confundamos las cosas. Eso no es de lo que habla Jesús. El odio del mundo es contra la persona y la obra de Cristo y aquellos que proclaman el Evangelio. No este asunto
de cosas que se están dando hoy con la cooperación popular o conjunta que se pide para poder entonces luchar contra este enemigo común que nos afecta a todos por igual. Ahora, en medio de este cuadro de desprecio y de hostilidad por parte del mundo contra Cristo y sus seguidores, la pregunta es, bueno, ¿y el Espíritu Santo qué papel juega en todo esto? Porque el mundo tiene su papel, Cristo tiene el suyo, nos dice que nosotros vamos también a sufrir como sufre Cristo, el desprecio, pero tú enviaste al Espíritu Santo y entonces, ¿qué papel juega el Espíritu Santo en todo esto? Y es justamente ahí a donde quiero que veamos el asunto, porque Jesús ahora nos va a ir desarrollando cuál es precisamente el papel, la obra o la actividad del Espíritu Santo en ese clima hostil al cual tenemos que enfrentar con el Evangelio de Jesucristo. Y entonces Jesús lo que va a hablar es de la obra del Espíritu en el mundo. Y acá tenemos que tener mucho cuidado porque hoy se pone toda la atención a la obra del Espíritu Santo en la iglesia y luego nos movemos de la obra de los creyentes en el mundo. Es decir, cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, la asociamos con una obra dentro y luego la obra de los creyentes fuera. El Espíritu Santo obra dentro de la iglesia, entre los creyentes, y luego los creyentes de ahí adentro salen afuera para obrar en el mundo predicando el Evangelio. Así que por eso digo, Espíritu dentro, creyentes fuera. Pues bien, acá nosotros encontramos a Jesucristo revelando justamente la obra del Espíritu no dentro, sino fuera. Es decir, no en la iglesia, sino en el mundo. Así que Jesús en esta parte del discurso va a hablar de la obra del Espíritu Santo en el mundo. Y luego, en la segunda parte, va a hablar de la obra del Espíritu en los creyentes, entre el pueblo de Cristo. En cuanto a la obra del Espíritu Santo en el mundo, nos dice el Señor Jesucristo que es la de ser testigo de Cristo al mundo. Verso 26 dice, pero cuando venga, estamos en el capítulo 15, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vale decir que ese mundo hostil que aborrece a Cristo Jesús y a sus seguidores, ese mundo es el que recibe ahora testimonio de Cristo Jesús por parte del Espíritu Santo. El Espíritu tiene la misión, la obra que desempeña en medio de todo ese ambiente hostil, es ir a ese mundo y testificar, hablar, representar a Cristo. No solamente la persona, sino la obra que efectúa Jesucristo a favor de ese mundo que lo aborrece. Esa palabra pero, que aparece ahí en inicio del versículo 26, es a pesar del aborrecimiento que ese mundo le tiene a Cristo, como menciona al final del versículo 25. Dice, sin causa me aborrecieron y, verso 26, pero cuando venga el Consolador, es decir, a pesar de, entonces Él dará testimonio acerca de mi persona. O sea que, así como describe la respuesta del mundo, que es hostil hacia la persona de Cristo, ahora Jesucristo les indica cuál es la respuesta del Espíritu Santo a ese mundo hostil a Jesucristo. Y qué lindo, ¿no? Porque miren qué interesante, el Señor no solamente nos dice que esto es obra del Espíritu Santo, pero también nos dice que nosotros, los discípulos de Cristo, compartimos la misma misión. Y esto es un privilegio, ¿eh? Dice verso 27, y vosotros daréis testimonio también. Dice, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ustedes me vieron. Así que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Testifica de Cristo. ¿Y cuál es el trabajo de los discípulos? También dar testimonio acerca de Cristo.
Ahora, cuidado con esto, lo voy a enfatizar porque dice testimonio de Cristo. ¿Por qué es importante subrayar esto? Bueno, porque hoy cuando escuchamos los testimonios, en la mayoría de los casos no están dando testimonio de Cristo. Hoy estamos observando que la gente da testimonio de ellos. Tal vez se menciona a Cristo, me salvó y qué sé yo, pero en realidad lo que se hace es dar testimonio de quién soy, que la gente me vea a mí. Cuando se trata de la obra del Espíritu Santo, la gente dice, mira a este hermano cómo habla en lenguas, qué fluido que es. La persona que profetiza, miren ustedes cuántas cosas dice. Y lo que hacemos es que la gente cuando damos el testimonio, es dar testimonio de nosotros, de cuán diferente soy al resto, cuán superior soy o la altura espiritual que tengo, que sé más que los otros, estoy más cerca de Dios que los otros, tengo más influencia que los otros, o inclusive damos testimonio acerca de líderes en la iglesia. Miren, es tremendo que en la actualidad vemos a las personas haciendo más propaganda de personas que de Jesucristo. Nos la pasamos hablando de los sanadores, de los que, qué sé yo, se la pasan pidiendo plata, fomentando a veces la división en la iglesia, personas que, no sé, qué sé yo, le ponemos el ojo al hombre y hablamos del hombre, citamos al hombre, elogiamos al hombre, damos testimonio del hombre. Así que, si no damos testimonio de nosotros mismos para mostrarnos superiores a los demás, lo que hacemos es ser instrumentos que dan testimonio de otros hombres. Bueno, Jesucristo lo que dice es que la obra del Espíritu, que nosotros compartimos también, y esto es un gran honor que nos da el Señor, es de dar testimonio a ese mundo que aborrece la persona y obra de Cristo, es a ese mundo a quien vamos para testificar, para hablar, dirigir la atención a la persona del bendito Salvador. Noten que Jesús les advierte esto para que estén preparados de antemano. Ojo que en el mundo la cosa va a estar candente. Capítulo 16, verso 1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y después en el verso 4 lo reenfatiza esto, dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Así que no debemos sorprendernos para nada cuando nosotros vemos la hostilidad del mundo hacia la persona de Cristo, la doctrina, los creyentes, la iglesia, porque eso es lo que se ha visto durante estos largos 2000 años de historia de la fe cristiana. La segunda obra que describe Cristo en cuanto al Espíritu Santo es en el mundo, estamos hablando del mundo, es la de ser uno que acusa. En los versos 7 y 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, y noten que no dice convencerá a los discípulos, ya están convencidos. Pero dice que en cuanto al mundo se refiere, dice, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta palabra convencer, elenco, significa redarguir, significa acusar. El Espíritu, el Consolador, la palabra Consolador el otro día expliqué que es Paracletos, y es una especie de abogado, el Paracletos. Y es interesante, es alguien que está con nosotros, ¿no? A menudo se interpreta la palabra esta de convencer como la actividad que tiene el Espíritu Santo de producir en la mente de la persona, de iluminarla, vamos a decir, de sacarla de su cofre y hacerle al fin ver la necesidad de Cristo. Lo convence de pecado. Y está bien, el Espíritu tiene esa tarea. De poder, mediante aquellas personas que razonan con el incrédulo y le va mostrando el camino de la fe, el camino del Evangelio, de la salvación, el camino a la cruz, la persona llega a un punto en que dice, me convenciste, yo quiero aceptar a Cristo.
Bárbaro. Eso es obra no de la pericia del que habla, sino de la obra de Dios en el Espíritu Santo, en el corazón de la persona. Pero ojo, Jesús no está hablando de eso acá. En otros lugares se habla de la operación del Espíritu Santo, pero en cuanto a la obra del Espíritu Santo en el mundo, no es eso lo que está indicando Jesús. Acá está hablando de alguien que redarguye al mundo, es un concepto o un término legal. Acá tenemos a un fiscal en nombre de Cristo que hace convictos a la gente del mundo. Está para refutar, para impugnar, para objetar, para hacer claro al mundo que aborrece a Cristo, que está en un delito frente a la justicia divina. Es decir, es este fiscal que dice, ustedes los del mundo son culpables de pecado, son culpables ante la justicia divina. Ese es el que testifica acá, la convicción. Así que el Espíritu Santo presenta acusaciones sobre las personas del mundo que aborrecen a Jesucristo. Y nos dice que la acusación es triple. Lo primero, verso 9, es que la gente queda acusada de pecado. Dice, de pecado, son convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Y acá, ojo, cuidado, no se refiere a los delitos comunes que la gente comete, por ejemplo, en la sociedad, ¿no? Ladrón, el asesino, el maleante. Para eso Dios ha establecido las autoridades civiles o públicas que se encargan de impartir el orden, aplicando la ley en la sociedad y castigando todo tipo de delincuencia o de delito. Dios estableció en la historia y entre los hombres 3 formas de gobierno que deben ser obedecidas. Una es la autoridad de los padres, es decir, cuando uno viene al mundo, viene no viene a una anarquía, sino en un sistema de orden, que es la familia. Y entonces en esa familia están los padres. La Biblia dice que hay que obedecer, hay que someterse a los padres. No hay tutía, hay que obedecer, hay que honrar a los padres. Así que ese es el primer orden de gobierno para empezar a formar el carácter de la gente que tiene que luego vivir en sociedad. La segunda forma institucionalizada es el gobierno civil, el gobierno público, la autoridad. Tenemos gobiernos que son, como dice Pablo, dice Pedro, tienen la espada, tienen los que dirigen las cosas para que la gente tenga cierto orden y tenemos que someternos y obedecer a las autoridades. Y número 3, la autoridad eclesiástica, es decir, dentro de lo que es esa sociedad o mini sociedad o sociedad dentro de la sociedad, que es el pueblo de Dios, también no existe anarquía, existe un sistema piramidal, si se quiere, donde hay ancianos, pastor, qué sé yo, lo que quieran llamarle, y se dice que hay que obedecer, hay que someterse, justamente para que exista un orden. Así que Dios es el que estableció todo este patrón, ha ordenado estas cosas, y nos manda a someternos incondicionalmente. Lógicamente que si tenemos, uno podría exagerar acá un poco la cosa y decir si hay pastores que predican cualquier cosa y qué sé yo, bueno, pero el problema es que esos pastores no son puestos por Dios. Estamos hablando de las personas que Dios puso los padres, puso las autoridades, puso los pastores, a esos hay que someterse. Si hay un ladrón, un delincuente que se hizo pastor o apóstol o qué sé yo, no tenemos mandato a someternos a esa gente porque por lo pronto no fueron establecidos por Dios. Son personas que se establecieron solos. Así que tengamos un discernimiento correcto acerca de este asunto. Así que Dios estableció este orden. En este caso, entonces, cuando se habla de convencer de pecado, no tiene nada que ver con este tipo de justicia, digamos, que debemos aplicar en casa o aplicar en la sociedad o en la iglesia. Acá se está refiriendo, tiene relación con la justicia divina, en especial la actitud que tiene el mundo en relación a la persona y la obra de Cristo. A eso apunta ese versículo, de convencer de pecado. Y noten que acá se acusa específicamente el pecado de la incredulidad. Es decir, se los acusa de pecado por no haber creído en esta persona de Cristo y en la obra y mensaje que Jesucristo trajo al mundo. Esa es la tarea, o una de las tareas,
del Espíritu Santo al mundo, de convencerlos de ser incrédulos, de estar condenados por no haber creído en el bendito Hijo de Dios que vino justamente para ofrecer una salvación gratuita a todos aquellos que le aborrecen. A esta acusación del Espíritu Santo al mundo y en el mundo, algunos responden favorablemente. Gente que cuando reciben la acusación se dan cuenta de pecado y vienen a los pies de la cruz y piden perdón al Señor Jesucristo y salvación. Y luego está el otro sector que dice, a mí no me importa para nada, directamente son incrédulos y no quieren creer, no aceptan a Cristo y entonces otra vez están acusados delante del Señor. Así que esta es labor del Espíritu Santo. No es una labor de los hombres. La labor de testificar es compartida. Pero ahora entramos en un territorio que es patrimonio del Espíritu Santo, no nuestro. Nosotros podemos hablar muy bien, pero el que hace la convicción al mundo de incredulidad, del pecado de no creer, es tarea del Espíritu Santo. ¿Y por qué razón no se comparte esta tarea con el Espíritu Santo? Bueno, porque nosotros somos del mundo. Porque nosotros fuimos acusados. Nosotros, una vez, nos hablaron del Evangelio y se nos dijo, tú eres un pecador y necesitas la salvación. El Espíritu Santo nos acusó de pecado. Y es por eso que caímos a los pies de la cruz diciendo, Señor, es cierto, perdóname. Fuimos acusados por ese abogado, el Espíritu Santo, diciendo, tú eres igual que todos los demás, una persona condenada. Y es por eso que vinimos corriendo a pedir el perdón y la salvación. Así que por esa razón es que esta es tarea exclusiva del Espíritu Santo, porque nosotros somos contados con los pecadores del mundo que por la gracia de Dios, ahora discípulos, hemos reconocido, hemos creído y entonces recibimos el beneficio de esa salvación y ese perdón. Pero están los otros que obviamente del mundo no creen y no lo aceptan. Qué lindo, porque hoy día mucha gente está siendo convencida por el Espíritu Santo de pecado y están viniendo corriendo a los pies de la cruz. Tenemos que trabajar más en esto. Tenemos que compartir el Evangelio, porque el Espíritu Santo está mostrándole al mundo. Y yo pienso si tal vez esta pandemia es la obra de Dios a través de la cual está acusando al mundo de pecado, de incredulidad. El hombre que piensa que no necesita a Dios, que no necesita la protección divina, no necesita a Cristo Salvador, que se pueden salvar solos, que pueden vivir independientes del cuidado de Dios. Y un bicho ahí que no podemos ver nos está dando una soberana paliza. El hombre es vulnerable y necesita la protección del todopoderoso Dios. Así que tenemos esa primera tarea. La segunda es que queden acusados en cuanto a la justicia. Versículo 10 dice, de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Acá otra vez cabe la aclaración, no se trata de la justicia del mundo, que por cierto escasea. Hoy, no sé, la justicia es cualquier cosa. Hoy hasta se pueden sobornar jueces, se pueden sobornar abogados, se ha politizado el sector forense, hay una corrupción tremenda, es un desastre. Así que acá la justicia, dejémonos de macana, la justicia es cualquier cosa. Pero acá no se trata de ese tipo de justicia en el mundo, entre los del mundo, sino que se trata del trato ignominioso, injusto, incorrecto al cual fue sometido la persona de Jesucristo. Los líderes religiosos trataron a Jesús como un criminal, el peor, y lo terminaron crucificando, apelando a un acto de justicia, que ellos estaban haciendo justicia y se basaron en la ley judía, en la justicia de Dios para juzgar al Hijo de Dios. ¿Y qué sucedió con esto? Bueno, Jesucristo vuelve al Padre. El hecho de volver al Padre quiere decir que no era el injusto que los líderes religiosos decían que Jesús era. Porque si hubiese sido injusto como ellos dijeron, hubiese ido al infierno.
hubiese sido un hombre condenado, despreciado por Dios, abandonado de Dios. Y muchos decían, si realmente es el Hijo, que clame al Padre y se baje de la cruz. Eso es lo que pensaba la gente, que este hombre había sido abandonado de Dios. Y sin embargo Jesús dice que estas personas son acusados en cuanto a la justicia, justamente porque yo fui en la dirección contraria que ellos pensaron que iba, y es al mismo Padre. El hecho de ir al Padre significa que no solamente Jesús fue el justo, sino que Dios había aceptado toda la obra de su Hijo Jesucristo, el justo que murió por los injustos del mundo. De ahí el concepto de que quedan acusados en cuanto a la justicia, porque obraron con injusticia y condenaron al justo. Y la evidencia de que Él fue justo es que fue al Padre y no a la condenación eterna como pensaron estas personas, que había sido abandonado de Dios. Bueno, el Espíritu Santo los acusa ahora de eso. Jesús ascendió. Hay testigos que lo vieron ascender al Padre, no descender al foso. Y número 3, quedan acusados de juicio, dice el verso 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es decir, se ha hablado mucho a través del Antiguo Testamento de que venía el juicio de Dios y ya se inauguró habiendo juzgado al diablo. El diablo quedó expuesto como un ser injusto, mentiroso y homicida. El diablo ha sido juzgado y así todos aquellos quienes de la misma manera actúan haciendo injusticia contra la persona del Señor Jesucristo. El poder que tenía el diablo sobre el mundo ya no lo tiene más. Ahora la autoridad y la soberanía la asume Cristo. Él tiene poder. Lógicamente que aquellos que rechazan a Cristo siguen esclavos del príncipe de este mundo. Pero eso no quiere decir de que el príncipe de este mundo tiene la soberanía para mantener a todos esclavizados. Jesús en su muerte vino a exponer al diablo y a liberar a las personas del agarre del diablo y del pecado y nos da total liberación, total libertad en Cristo Jesús. Así que el diablo ya no puede hacer absolutamente nada. El diablo quedó expuesto en su justicia, en su juicio. Cuando el Señor Jesucristo expuso al diablo, entonces terminó juzgado y nos dio, digamos, la evidencia de que Dios hace juicio. Así que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, lo que hace es redarguir al mundo de juicio. Y este mundo, que no les quepa la menor duda, que va a ser juzgado de la misma manera que fue juzgado el diablo. Yo no puedo salirme del tema ahora, pero si ustedes se van al capítulo 3 del Evangelio según San Juan, dice que el mundo ya ha sido condenado. Lo que está esperando ahora es la aplicación de esa sentencia, es decir, el juicio, pero ya son culpables. Cuando Jesucristo murió, el Espíritu Santo nos habló del juicio de Dios sobre el pecado y ahora nos está dando testimonio, nos está acusando que vamos a ser todos juzgados. Es cosa seria esto. Eso tiene que ver con la actividad del Espíritu Santo en el mundo. Número 1, la de dar testimonio de Cristo. Número 2, la de redarguir y presentar acusación contra el mundo. Ahora resulta que Jesús ahora va a mover la vista de la obra del Espíritu Santo en el mundo y la va a dirigir hacia la obra de ese Espíritu en los creyentes. Y lo primero que nos dice Jesús es que la obra del Espíritu Santo es de orientación de los creyentes a toda verdad. Dice el verso 13, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él os guiará. Y noten que ya no habla del mundo, sino que habla de los discípulos. Dice, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que la obra del Espíritu Santo, en cuanto a nosotros se refiere, está enfocada en dirigir a los creyentes a toda verdad. No a algunas verdades, dice a toda verdad. En cuanto a las cosas espirituales, lo que el hombre necesita saber, hay cosas que no vamos a saber, pero lo que sí necesitamos saber
en materia espiritual, el Espíritu Santo tiene esa tarea, la obra es de llevarnos de la mano a toda verdad, no a las experiencias personales. Quiero que tomen nota que Jesús en ningún momento habla del Espíritu Santo desempeñando la obra de llevarnos o a llegar a experimentar cosas esotéricas, fenómenos como los que vemos hoy en la iglesia. Por alguna razón eso no es importante para el Espíritu Santo, no es central en la vida de los creyentes, sino que lo que hace es dirigirnos al pueblo de Cristo a toda la verdad. Esa es su prioridad. Esta palabrita griega acá, jodegueo, quiere decir, hace referencia a una especie de profesor, de maestro, de tutor, que agarra al estudiante de la mano y comienza a dirigirlo, a orientarlo, a llevarlo en una dirección. Es decir, a ver, de ser el que nos ayuda a ver las cosas como son realmente, no las apariencias, a toda la verdad. ¿Por qué en la actualidad hay tantos creyentes que de repente, en estos últimos años, están empezando a dejar las iglesias carismáticas? Hay mucha gente que está empezando a protestar, que están cansados del el robo, digamos, que se hace en las iglesias, las mentiras, profecías que no se han cumplido, milagros que no se han llevado a cabo. La gente ya está desquiciada, se cansaron. Y otros que todavía están, pero están empezando a cuestionar un montón de cosas. Y si no se fueron todavía, están pensando en dejar esos círculos. La pregunta es, ¿y por qué está pasando eso? ¿Qué es lo que está sucediendo en la mente y en el corazón de las personas que dicen, basta, esto ya no me lo trago más? Bueno, ¿saben lo que está pasando? Está pasando lo que dijo Jesús. El Espíritu Santo tiene como obra guiarnos a toda la verdad. El Espíritu nos saca la venda para que veamos las cosas como son. Y los hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, inmediatamente agarran la onda y dicen, esto no es de Dios, de acá yo me voy. Y entonces comienzan a orar y a buscar lugares donde puedan volver a las bases apostólicas, a las doctrinas que recibieron de Cristo. Así que no nos sorprendamos que hay un abandono. Muchos dicen es la apostasía. No, no es la apostasía. La apostasía es cuando se abandona la fe. Esta gente lo que está haciendo es dejando de ser apóstatas y volviendo a la fe. El Espíritu Santo los está llevando de regreso a la fe, los está llevando de regreso a Cristo, los está trayendo a su iglesia, que es firme, es el pueblo de Dios. El Espíritu Santo está haciendo justamente lo que Jesús había predicho. El Espíritu, la obra del Espíritu es de guiar a las personas a toda la verdad y nada más que la verdad. En el capítulo 14 de este discurso, verso 17, Jesús introdujo al Consolador como el Espíritu de verdad. Y ahora, en este versículo nos explica que dicho Espíritu de verdad cumple la tarea específica de dirigirnos a toda ella. Jamás encontramos al Espíritu Santo guiando a un hijo de Dios a la mentira, al error, la fantasía, el embuste, fenómenos fraudulentos y cosas por el estilo. No, Señor, no, siempre nos dirige a toda verdad. Y noten que interesante porque dice que el Espíritu Santo no habla de su propia cuenta. No como muchas veces vemos hoy que notamos a la gente hablando de su propia cuenta, inventan doctrinas y un montón de disparates y se dan testimonio a sí mismo. Bueno, el Espíritu Santo no hace ese tipo de trabajo. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Primera de Corintios, en el capítulo 3, a ver, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 7, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Más adelante, versos
10 al 12, dice, pero Dios nos reveló esos misterios, esa sabiduría oculta, dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Miren qué interesante, Dios nos abrió estos misterios por el Espíritu. ¿Y por qué? ¿Por qué por el Espíritu? ¿Por qué no por sabiduría humana? Dice, bueno, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y después verso 14 dice, pero el hombre natural, el hombre del mundo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y la razón dice porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que miren qué cosa tremenda, el Espíritu de Dios que escudriña todo lo profundo de Dios es el que nos guía, nos revela estas cosas ocultas a nosotros. Qué cosa más linda que es esta, ¿eh? Y la segunda cosa, la segunda obra del Espíritu Santo en cuanto a los creyentes se refiere es, nos dice ahí en el versículo 14, la tarea de glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué me cuentan? La tarea, la obra del Espíritu es glorificar a el perfecto y santo Hijo de Dios. La tarea de revelarnos a Cristo, la tarea de exaltar la majestad de Cristo, de que nos quedemos anonadados mirando la gloria y el resplandor de Jesucristo. O sea que, fíjense qué interesante, porque Jesús, al decir esto del Espíritu glorificando a Cristo, nos devuelve otra vez al capítulo 15, verso 26, donde dijo que el Espíritu dará testimonio acerca de mí. Es decir, el Espíritu va a glorificar a Cristo en el mundo, va a testificar de quién es Cristo. Y en cuanto a nosotros, exactamente lo mismo, es exaltar y glorificar a Cristo. Toda la labor del Espíritu está enfocalizada en esta última instancia, en exaltar la gloria de Cristo Jesús. No está centrada en nosotros, en glorificar al hombre, en glorificar, qué sé yo, una congregación. No, Señor. En la actualidad, esto es lamentable, pero la manifestación del Espíritu, hoy la ven como centrada en exaltar las experiencias de la gente. Hoy se buscan que las experiencias sean las evidencias de la obra del Espíritu Santo. Ya no es Cristo, es la experiencia. Si buscamos, ¿qué evidencia tienes del Espíritu Santo? Que me ayuda a exaltar a Cristo, glorificar a Cristo. No, lo que buscamos es, una experiencia. Tengo que hablar en lenguas, tengo que recibir un milagro, tengo que ladrar, tengo que aullar, tengo que empezar a moverme en una forma extraña, con contorsiones y qué sé yo, unas situaciones muy, muy extrañas que a veces asustan, francamente. Eso es lo que la gente estima como obra del Espíritu Santo. O si no, por ejemplo, hoy se busca que las experiencias no solo sean las evidencias, sino exaltar a los que experimentan las experiencias. Los tenemos como una élite de cristianos especiales que han llegado a tener ese flechazo del Espíritu Santo y que a lo mejor yo todavía no he tenido, y me instan a que ore con fervor para tener esa experiencia. A eso apuntan hoy estas enseñanzas. Pero todo eso no es bíblico. Eso no es lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Muchas de las experiencias que describen o relatan las personas hoy no tienen absolutamente nada que ver con la gloria de Cristo. Tiene que ver con la gloria de la persona que experimentó esa experiencia. Eso es el asunto, ese es el enfoque. Entonces, podemos apreciar acá por las palabras de Jesús, en este sermón hermoso sermón de despedida, ¿no es cierto?, que
no tiene nada que ver lo que vemos hoy en la iglesia contemporánea carismática con la gloria de Cristo Jesús. Así que el Señor nos enseña, en fin, otra cosa distinta a lo que enseñan en las iglesias populares hoy, que nada tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Nos habla entonces que la obra del Espíritu Santo, para resumir, es, en cuanto al mundo se refiere, la de testificación y la de acusación, y vimos que es una acusación en 3 órdenes. Y en cuanto a los creyentes, tenemos que su obra es guiarnos y exaltar a Jesucristo. Eso es todo, ese es el meollo del asunto. Después sí aparecen algunas cosas, como los dones del Espíritu, que ya vamos a hablar en su momento, vamos a hablar del bautismo del Espíritu, el fuego del Espíritu, pero todas estas cosas tienen que ver, una es capacitarnos, prepararnos, empoderarnos para la tarea que tenemos que hacer, pero la obra del Espíritu es en el mundo de traer a las personas, de hacerles entender que son incrédulos, y luego en nosotros es de poder ser guiados en la dirección correcta y constantemente los ojos puestos en Jesús para glorificarlo y exaltarlo y apreciar la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no menciona nada como importante de lo que se está dando en la iglesia hoy, que llaman manifestaciones del Espíritu. No aparece por ningún lugar en este sermón. Por lo tanto, debe ser, nosotros hoy deberíamos considerar esas manifestaciones de no importancia para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren, en conclusión, mucho daño se ha hecho a través de los años, especialmente en las últimas décadas, en el corazón de mucha gente que está decepcionada, gente que se ha cansado, gente que no ha sentido que han crecido espiritualmente, no se han desarrollado, hogares que se han dividido justamente por el error. Y no solamente ha sucedido esto, sino que está sucediendo y hoy se está incrementando este problema, esta grieta que divide a la iglesia de Jesucristo. Y todo esto debido a las falsas y distorsionadas enseñanzas acerca de la obra del Espíritu Santo en el mundo y los creyentes. Pero como dijo el Señor, el Espíritu Santo lo que está haciendo hoy, gracias a Dios por eso, es que está guiando a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos discípulos de Cristo, a aquellos que han sido regenerados, los está guiando a toda la verdad. Y es por eso que esta gente está empezando a abrir los ojos y a decir, basta, se terminó esto conmigo. Y están buscando, están explorando, están orando, buscando lugares de sana doctrina, donde puedan otra vez volver a saborear el néctar dulce de la palabra de Dios que nutre sus corazones, llena sus vidas y los lleva a contemplar la belleza de la gloria del Hijo de Dios, nuestro perfecto Hijo Jesucristo. Así que esto es algo que lo vemos en este discurso. Y acá yo quiero tal vez cerrar con hablándoles tal vez a los dos, creyentes y no creyentes. A los creyentes tenemos esas hermosas promesas que nos dejó el Señor de que va a volver. Y hermano querido, agárrate de Cristo. Ahora, cuidado, el seguir a Cristo implica que te estás echando al mundo encima. Te van a perseguir, vas a ser maltratado, la gente no le gusta a la gente que tú sigas a Cristo. El mundo quiere que tú sigas al mundo. Y cuando tú dices, no, yo eso no lo voy a hacer, bueno, ese mundo te va a dar una patada. Te va a decir, bueno, entonces al cuerno contigo. Pero, otra vez, tratemos de vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo que nos va a dirigir, su solo interés es dirigirnos a la verdad y luego a glorificar constantemente la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y para usted que a lo mejor todavía no conoce a Cristo en una forma personal, usted que vive en el mundo, un mundo que aborrece a Cristo, bueno, si usted en este instante está sintiendo algo en el corazón, al haber mirado estas cosas que dijo Jesús hace 2000 años atrás,
y está inquieto, bueno, ¿sabe una cosa? Lo que tiene que hacer es arrodillarse y pedirle perdón a Dios por sus pecados y pedirle salvación. No le cuesta nada. No tiene que poner una ofrenda en el altar, no tiene que pagar ningún diezmo, no tiene que hacer cosas, no tiene que cortarse un brazo, no tiene que vender la casa, no tiene que hacer nada porque no puede hacer nada, y es por eso que Dios lo hizo todo en Cristo Jesús, para que usted hoy tenga la oportunidad, este regalo hermoso de la salvación. Lo único que le queda es de aceptar eso, de aceptar la salvación graciosa, la salvación gratuita, la salvación preciosa que Dios le ofrece a través del sacrificio de su Hijo. Pida perdón a Dios por sus pecados, hágalo sinceramente, hágalo de todo corazón. Señor, te pido perdón por mis pecados, sálvame, dame la vida eterna. Y Dios le garantiza, porque esa es la palabra de Dios, le garantiza la salvación, le garantiza la vida eterna. Y no importa si usted tiene que encontrarse con la misma muerte o el diablo parado adelante suyo, Dios está con usted y no lo pueden tocar, ni la muerte ni el diablo. Si partimos de este mundo, sabemos que vamos a nuestro bendito lugar, que es la casa de Dios, el cielo ese precioso que el Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros. ¿Va a ser simplemente la muerte? No muerte en sí, sino un paso de un plano de existencia al otro. Es como cruzar una puerta y vamos a estar en la presencia del Señor, en ese bendito paraíso. Así que yo le ruego, por favor, si en este momento su corazón está inquieto con estas cosas, pídale perdón a Dios, acepte la salvación y pase a ser un discípulo de Cristo. Y tú, hermano, hermana, sigue aferrado a Cristo Jesús, vamos para adelante, aferrados a sus benditas promesas. El Espíritu Santo va en nosotros, llevándonos de la mano hacia toda verdad y glorificando constantemente a nuestro bendito Señor y Salvador, a quien sea la gloria desde hoy y para siempre. Padre, te damos muchas gracias por tu santa palabra y este hermoso mensaje de despedida que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos. Y como en la oración del capítulo 17, Señor, tú planteaste que esto no era solamente para ellos, sino para aquellos quienes habrían de escuchar la palabra de los discípulos que recibieron de ti mismo. Nosotros te damos gracias por habernos incluido en esa oración pastoral. Te damos gracias, Señor, por habernos incluido en este mensaje final. Te damos gracias por habernos incluido en el pueblo que ha sido salvado en el sacrificio que hiciste en la cruz. Te damos gracias por habernos incluido en quienes reciben al Espíritu Santo, que ahora, Señor, es nuestro consolador, nuestro guía, nuestro instructor y aquel que nos abre el corazón y los ojos del alma para contemplar y regocijarnos en la gloria de Cristo Jesús, en cuyo nombre elevamos esta oración con acción de gracias. Amén.